Hermanos, la palabra de Dios, otra vez en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahí está, hermano, Dios trabajando con la tierra desde el barro, formándonos a cada uno de nosotros. Ahora vamos a Romanos el capítulo 9. Romanos el capítulo 9, versículo 20. Dice así la palabra de Dios, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí este pasaje nos muestra a Dios en la figura del divino alfarero, Él trabajando en el barro. Lo que leíamos en Isaías dice: tú nos formaste desde el barro, somos obra de tus manos, todos nosotros. Y ahí vemos a Dios, hermano, trabajando con el barro en sus manos. Ese es nuestro título, es nuestro mensaje: un Dios con barro en las manos. Ahora, aquí este pasaje de Romanos muestra lo que se llama la soberanía de Dios. Es una doctrina profunda que nos habla de que Dios tiene todo bajo su control. Ninguna cosa sucede al azar. Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo tiene bajo su control. Aún nuestras vidas, hermanos, como han sido hechas, somos obra de Dios. El pasaje que muestra este Dios soberano dice: yo no puedo altercar con Dios, no puedo discutir con Dios quejándome que me hizo de baja estatura, u otro quejándose porque me hizo de una estatura alta, porque me hizo muy flaquito o me hizo muy gordito. No puedo quejarme, el barro no puede discutir con el alfarero es soberano, Él hace y deshace las cosas conforme a su voluntad. Dios está acostumbrado a trabajar con el barro. Nosotros somos el fruto de esa tierra que Dios sopló en ella, hizo aliento de vida. Y hay momentos en nuestra vida que necesitamos del soplo de Dios. Una vez más, para que nos vuelva a dar vida espiritual, potencia espiritual. Los vaivenes de la vida nos hacen tropezar, los vaivenes de la vida nos debilitan, nos hacen caer. Los vaivenes de la vida hacen que nuestro corazón se enfríe, que nuestra fe quede a un costado. Y muchas veces necesitamos de esta palabra viva, de que Dios vuelva a soplar en nosotros aliento de vida. Somos barro, dice Isaías. Él nos formó, somos obra de sus manos. Hermanos, estaba pensando hoy, recordando en el Padre Nuestro, cuando dice allí esa parte: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Dios hace su voluntad, Él es soberano, y nosotros debemos aprender a ser sumisos a Él, sujetos a Él, dejarnos gobernar por Él. La Biblia nos habla, hermano, acerca de su voluntad, que es agradable y es perfecta. Muchas veces los tropiezos llegan a nuestra vida, quedamos abrazados al fracaso, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos imponer nuestros caprichos, nuestros antojos, y todo sale mal. Pero la Biblia enseña: la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hay que dejar que Dios sea soberano, que reine sobre nuestra vida. Somos barro, no estamos puestos para altercar con Él, para discutir con Él. Estamos puestos para que Él nos maneje y nos dé la forma que Él desea. Debemos aprender a ser dóciles. Y aquí Pablo, recordando a Isaías, en varios pasajes de Isaías, después si ustedes quieren buscar también capítulo 29 y 16 de Isaías, habla del barro.
Y Pablo usa aquí esta figura, y él habla aquí de una vasija de honra. La Biblia habla de diferentes obras de alfarero, de diferentes clases de vasija. Una de ellas es la vasija de honra. Según aquellos que nos cuentan sobre la historia, era una clase de vasija que se acostumbraba a poner en las puertas de las casas. Unas vasijas que contenían agua. Y cuando venían las visitas, la gente que venía por esos caminos polvorientos, cocinados por el sol del desierto, llegaban a esas casas y encontraban esas vasijas que se llamaban de honra. Una de ellas era para beber agua fresca, para que vuelva el alma al cuerpo, les vuelva la vida a esos caminantes. Y luego tenían otra vasija de la cual tomaban agua y refrescaban sus pies y refrescaban su cabeza. Esas eran conocidas como las vasijas de honra. Hermanos, una vasija de honra era para ayudar a la gente a recuperar su energía. Pensando en eso, yo digo, nuestra vida debe ser una vasija de honra. Nosotros debemos estar para ayudar a la gente a que recupere la energía, las ganas de vivir, las ganas de ir adelante. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente, hermano, esclavizada a sus vicios, hay mucha gente que no tiene ganas de vivir y nosotros tenemos que ser esa vasija de honra que les pueda animar, que les pueda motivar, que podamos ser como agua fresca para el alma sedienta. Hermanos, veo también aquí que hay un trabajo para nosotros. Somos barro trabajado por Dios, que Dios haga en nosotros una vasija de honra, que seamos de bendición a otra gente, que no seamos de tropiezo, que no seamos guías ciegos que conducimos a otras personas para caer juntos en un pozo, sino que nuestra vida sea una fuente de bendición que refresca esas almas sedientas, esas almas adoloridas, resquebrajadas, que ustedes y yo, hermanos, dejemos que el divino alfarero trabaje en nosotros y haga una vasija de honra, que seamos una fuente de bendición para otros. Quiero que me acompañe un momento a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 2 y en el versículo 19. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice el texto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice ahí el texto que podemos ser un instrumento de honra, un vaso de barro, una vasija de honra. Ahora quiero sacar una lección de cada uno de estos textos que he leído. Sobre el verso 19 quiero decirles que si queremos servir al Señor y ser una vasija de honra, dice: apártese de iniquidad. La palabra iniquidad y la palabra pecado es el mismo término. Este texto nos dice: si queremos servir al Señor, tenemos que apartarnos del pecado, tener una vida lejos del pecado de cualquiera de sus formas. El pecado, hermano, nos anula. El pecado nos corta la comunión con Dios, nos corta las bendiciones de Dios. El pecado nos enfría. El pecado nos hace morder el polvo de la derrota. Y entonces, si queremos ser una vasija de honra, dice la Biblia: apártese de iniquidad todo el que anuncia el nombre de Cristo. Y mucha gente a veces deshonra el nombre del Señor, porque hablan a viva voz sobre Cristo, pero tienen unos testimonios muy manchados. Su vida espiritual es muy pobre, su testimonio es muy pecaminoso y es muy visible. Y mucha gente se llega a burlar del Evangelio por sus representantes.
Pero dice la Biblia, si va a hablar de Cristo, apártese de iniquidad. Ese es un desafío para cada uno de nosotros. Nuestra lucha cada día es contra el pecado. El pecado nos acosa, nos rodea, nos pisa los talones cada día. El pecado se ofrece como una tentación para nosotros. Pero si yo quiero servir al Señor, si quiero ser un vaso de honra, tengo que apartarme de toda iniquidad. El versículo 20 nos ofrece otra enseñanza. Dice que en una casa grande, y no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El contexto está hablando de la iglesia local. Y en la iglesia local hay diferentes clases de creyentes y de asistentes. Hay algunos que Dios los ve como un vaso de honra. Puede ser de madera, puede ser de barro. Pero Dios lo ve como instrumentos útiles. Pero hay otra clase de asistentes, a veces dice Dios que eso es para usos viles. Cuando una vasija que podía ser de honra, esa vasija ya perdía su utilidad y era abandonada en algún rincón de la casa, en el fondo de la casa, y esa vasija solamente ya no guardaba agua, solamente todo lo que era la basura de la casa se ponía en esa vasija. Y entonces esas eran las que se les menciona, eran para usos viles. Pero usted y yo no estamos para juntar basura, estamos para juntar bendición de Dios. Y estamos para hacer bendición de Dios a otra gente. Tenemos que alejar el pecado de nuestra vida, hacer una vasija de honra, dejar que Dios, como el divino alfarero, trabaje en nuestra vida. Vemos en la Biblia un Dios con barro en las manos. Y a veces nuestra vida huele como un barro apestoso. Somos hechos de un material común. El barro es el material más común que puede haber. Es fácil de reemplazar. Sin embargo, Dios nos tiene aquí todavía de pie porque quiere usarnos. Quiere vernos y quiere ponernos como un vaso de honra para que podamos ser de bendición a otros. Tenemos que refrescar la vida de otras personas. Hay tantas almas necesitadas del Señor por todos lados, una vasija de honra. La historia y la Biblia también habla sobre otras vasijas que eran vasijas de misericordia. Las primeras que vimos eran las que se ponían al frente de una casa para recibir a los caminantes. Cuando la Biblia habla de las vasijas de misericordia, eran unas que se ponían en las puertas de las grandes ciudades. Y aquellos caminantes del desierto, cansados del camino, se acercaban a la ciudad y allí en la puerta bebían de esa vasija de misericordia para apagar la sed. Muchos de esos caminantes, hermanos, bebían de esa agua. Y la iglesia debería preocuparse de tanta gente en el desierto de esta vida, tan lastimada por el pecado. El domingo anterior compartimos con el hermano Julio, me acompañó al fútbol, y él vio como yo saludaba a mucha gente y muchos que se quedaban a hablar conmigo, y se escuchaban ahí los testimonios de vidas perdidas en el pecado. Ya en el rostro se veían las huellas del alcohol, las huellas, hermanos, que va dejando el pecado. Pero ahí estábamos nosotros porque queremos ser agua fresca para esas almas sedientas. Queremos ser una especie de vasija de honra, una vasija de misericordia, que ellos puedan ver en nosotros que vive Cristo. Cristo es la fuente de vida, Él es la fuente de la vida eterna, dice la Biblia, y queremos que esas almas puedan ver en nosotros la obra de Cristo. Hermanos, algo tenemos que hacer nosotros por el prójimo. No podemos como iglesia quedarnos de brazos cruzados a ver cómo este mundo se va derrumbando y transformándose en escombros por todos lados. Quiero que lea conmigo una porción del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Si puede ir hasta allí, por favor, Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 34 en adelante. Pensando en esto de hacer algo para el prójimo, de ser nosotros una vasija de honra, de ser nosotros una vasija de misericordia para las almas sedientas. Mire cómo dice Mateo capítulo 25, versículo 34. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y así dice la palabra de Dios. Mateo 25, verso 34. Dice, y el rey dirá
a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahí está la lección del Señor Jesús. Servirle a Él. No lo tenemos a Él en carne y hueso, pero tenemos a los que Él formó con sus manos, barro, la obra de barro que Él hizo con sus manos, los más pequeños, nuestros semejantes. Dice el Señor, cuando lo hacen a ellos, me lo están haciendo a mí. Nos anima al servicio, nos motiva al servicio, a poner nuestra mirada en los afligidos, en los necesitados, en aquellos que son dueños de almas sufridas, de almas vacías. Y nosotros tenemos agua de vida para ofrecer. Dice el Señor, si hacen algo por ellos, lo están haciendo por mí. ¿O acaso no dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de hecho o de pensamiento, hagámoslo para el Señor? Todo lo que hacemos es para el Señor. El Señor nos motiva al servicio, nos motiva, hermano. Dios nos hizo desde la tierra, somos el barro que Él trabajó y nos hizo vasijas de honra, vasijas de misericordia. Pero también la Biblia habla sobre vasijas escogidas. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas? Las vasijas escogidas está hablando de un vaso especial, de un recipiente especial en el cual el alfarero se inspiró y le dio la mejor forma. Y Dios quiere trabajar en nosotros, hermanos, y hacer de nosotros una vasija escogida. Dios toma la tierra, lo más común. La Biblia dice que Él eligió lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Y ahí estábamos nosotros, no éramos la joya de la humanidad. La Biblia dice que éramos lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo, pero aún así Cristo vino y murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos salvó, dándonos vida eterna, y ahora nos pide que seamos vasija de honra, vasija de misericordia, que nos comportemos como una vasija escogida. Fuimos salvos por su sangre preciosa, hermanos. Tenemos que ser bendición a otra gente. Dios tomó esa tierra, puso agua, mezcló. Esa tierra antes fue pasada por una zaranda, se le sacó las impurezas y Dios agregó agua. Y Dios está acostumbrado a tener barro en sus manos. El Dios, la Biblia nos habla de un Dios con barro en sus manos. Y Él trabajó. Yo anoté aquí un texto que dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ese texto lo descubrí en estos últimos días, Isaías 1:25. Dios dice: limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos, cuando un rey acostumbraba a visitar una ciudad, la gente lo recibía con vasijas escogidas, vasijas seleccionadas, para dar lo mejor al rey. Y Cristo viene, hermano. Y cuando Él venga, no tiene que encontrarnos enredados en el pecado, sino viviendo y nosotros comportándonos como vasijas escogidas. Estamos esperándolo a Él, estamos esperando al Rey. Tenemos nuestra vida en condiciones, tenemos nuestra vida, hermano, separada para Él. Tenemos que dar ese paso y consagrar nuestra vida, apartar para el Señor. Ya nos salvó, ahora tengo que vivir para Él. Pablo le escribió a los romanos aquel texto que conocemos: si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén.
una vasija escogida, hermano, tenemos que comportarnos así. Y en la parte final, dos pasajes vamos a leer, uno del Antiguo, otro del Nuevo. Le quiero llevar a uno muy conocido por nosotros, en Jeremías capítulo 18. Vamos a recordar juntos una lección allí, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18. Ese es el pasaje donde Dios le pide al predicador que vaya a la casa del alfarero, porque allí tenía una lección para darle al predicador y a cada uno de nosotros en esta noche también. Este pasaje, vamos a ver vasijas restauradas. Hemos hablado de las vasijas de honra, hemos hablado de las vasijas de misericordia, de las vasijas escogidas. Y ahora aquí vamos a ver una vasija restaurada. Observe cómo dice la palabra, Jeremías, el capítulo 18. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No hay duda que en la Biblia vemos un Dios con barro en sus manos. Un Dios con barro en sus manos. Él está dando la lección sobre un alfarero, pero Él es el divino alfarero. Él es el alfarero celestial, el que puede trabajar sobre nuestras vidas. Dice Pablo, escribiéndole a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahí está el alfarero trabajando en nosotros. Comenzó la buena obra, no la abandonó, hermano, sigue trabajando en nosotros, a pesar de nuestra resistencia, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra oposición a Dios muchas veces. El alfarero sigue trabajando. Él comenzó en nosotros la buena obra y dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Hasta el día que estemos delante del Señor, ya en un cuerpo glorificado, que no tenga relación con el pecado, estaremos en un estado pleno de santidad. Mientras ese momento no llegue, Dios, el que tiene el barro en las manos, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero. Ahí estaba en la red. De pronto un pedazo del barro de esa vasija que estaba formando se cae al piso. Lo más normal era que el alfarero tomara un barro nuevo y siguiera en su trabajo, pero no, dice la Biblia que el barro cayó al piso y el alfarero va y levanta ese barro y lo vuelve a poner en la rueda. Claramente vemos que el alfarero da nuevas oportunidades. Muchas veces caemos en nuestra vida, muchas veces andamos por el piso, malas decisiones que tomamos, malas compañías que tomamos, muchas veces nuestra rebeldía y desobediencia a Dios hace que anden nuestras vidas por el suelo. Pero Dios, el divino alfarero, viene y con paciencia nos levanta y nos pone en la rueda y nos da una nueva oportunidad y sigue trabajando, modelando de nosotros una vasija perfecta. Dios es bueno, es un Dios de oportunidades y ahí vemos restaurando esa vasija, así como Dios puede restaurar nuestras vidas. Él sabe cómo vendar nuestras heridas, Él sabe cómo aliviar nuestros dolores, Él sabe cómo alejar de nosotros las aflicciones, Él sabe cómo ponernos en ese camino firme de la fe para que nuestra vida esté colmada de bendiciones. El alfarero restaura, el alfarero da oportunidad. Todos nosotros, hermanos, con el paso del tiempo, con el correr de la vida, vamos a sufrir muchas caídas. Vamos a ser igual a ese barro en el piso. Pero a veces, hermanos, nuestros resultados no serán los mismos, porque alguno nos verá caído y nadie nos levantará. Alguno nos verá caído y nos mirará con cierta tristeza a la distancia, pero nunca van a extender la mano para darnos una ayuda. En muchos lugares las iglesias se olvidan de sus miembros.
y los miembros están caídos, nadie ora por ellos, nadie los visita, nadie se acuerda, nadie los llama, caen en el olvido. La gente que asiste a las iglesias muy diferente a Dios es el divino alfarero. Él levanta al caído, Él restaura. La palabra restaurar habla de algo que es dejado hecho a nuevo. Y Dios trabaja de esa manera, hermanos. Todos nosotros en nuestra vida, a veces hemos estado en diferentes iglesias. En alguna iglesia quizás alguien me decepcionó. Y usted dijo, ya no quiero ir más a la iglesia. Tal persona me decepcionó, no era lo que yo pensaba. ¿Cuántas veces levantó su voz y habrá dicho, en ese lugar son todos hipócritas, o casi todos? ¿Alguna vez se sintió traicionado? Hermanos, Pedro le dijo al Señor que no fuera a la cruz, cuando él anunció que iba a Jerusalén, y le dijo, el Señor que iba a morir en la cruz, y Pedro le dice, que no te suceda tal cosa, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero Pedro siguió junto con él. Pedro le traicionó, le negó 3 veces. Pero cuando Cristo resucitó, lo primero que dijo a aquellas mujeres, entre las que estaba María Magdalena, le dijo, ir y decirle a Pedro y a nosotros que voy delante de ellos a Galilea. El Cristo resucitado no tenía ningún rencor porque él le había negado. Hermanos, muchas veces vamos a estar decepcionados, nos vamos a sentir maltratados, hechos a un lado. Muchas veces creyentes van a mostrar hasta desprecio por nosotros, pero Dios el divino alfarero viene para levantarnos y para restaurarnos y para hacernos a nuevo. Dios viene a nuestra vida para darnos una oportunidad, para que podamos ser una vasija de honra, para que podamos ser una vasija de misericordia, para que nosotros, hermanos, podamos ser una vasija escogida, una vasija restaurada, que podamos servir a nuestro Señor. Hermanos, muchas veces la gente no está bien con Dios. Quizás usted mismo está aquí en este lugar y dice, pero no estoy bien con Dios. No es buena mi comunión con Dios. No hay buena lectura bíblica en mi vida. No oro, no participo de la vida congregacional. No estoy dando testimonio de Cristo a otras personas. La verdad hay muy poco de Dios en mi vida. Pero Dios viene para restaurar. Y Dios viene para fortalecernos, y su palabra viene para alimentarnos, y su palabra viene para animarnos, y para desafiarnos, para que sigamos nosotros adelante en el camino. Muchas veces, hermano, quizás en esta congregación o en otras de su pasado o de su futuro, alguien le va a juzgar, alguien le va a arrancar la piel, alguien va a inventar cosas, levantará calumnias contra usted. Pero usted tiene que ir adelante porque hay un divino alfarero, es Dios, un Dios que tiene barro en sus manos y sabe cómo trabajar con barro. Él puede restaurar. Un último pasaje para terminar, Evangelio de Juan, el capítulo 9. El Evangelio de San Juan, el capítulo 9, y al llegar allí vamos a leer desde el versículo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 9. Allí el Señor Jesucristo se encuentra con un hombre que era ciego desde su nacimiento. Y vea lo que dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aquí está un hombre ciego y mendigo. Un hombre
al cual la gente no le prestaba mucha atención. Los discípulos tuvieron esa inquietud de preguntar al Señor, ¿por qué este hombre ciego pecó él o pecaron sus padres? Porque esa era una creencia histórica, que cuando alguien tenía alguna dificultad en su físico, decían, porque los padres han pecado. Y hasta el día de hoy mucha gente cree así a veces. Pero el Señor le dijo, no pecó él ni pecó sus padres, sino, dice el Señor aquí, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y ahora aquí está Jesús. Y usted y yo sabemos que Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el Dios que trabaja con barro en sus manos. Miró a este hombre ciego de nacimiento, vio su necesidad. No había agua cerca y con su propia saliva el Señor Jesús ahí escupió en la tierra, hizo lodo, hizo barro. El Dios que está acostumbrado a trabajar el barro con sus manos, y lo puso en los ojos del hombre ciego. Y ahora dice Jesús, ahora dice Dios, ve al estanque, allí en Siloé. Ese Siloé quiere decir enviado. Y el hombre que era ciego fue y se quitó el barro con agua del estanque y regresó viendo. Y los vecinos se preguntaban, ¿no es este el que había nacido ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y luego era día de reposo. Un judío no puede hacer nada en un día de reposo, no puede trabajar, no puede comer, no puede hacer nada. Es un día consagrado al Señor. Y allí el Señor había hecho esa obra, había hecho que este hombre ciego pudiera ver. Y muchos le recriminaban a Jesús, ¿qué clase de hombre es este? ¿Cómo en el día de reposo está haciendo eso? Y llega al oído de los líderes religiosos, de los fariseos, y lo traen a este hombre y le piden ahí su testimonio. Ya habían hablado con los padres de él. Los padres le dijeron a los fariseos, ya es mayor, tenía como 40 años, vayan y hablen con él. Y los fariseos le dijeron, ¿quién te hizo esto? Y él dijo, no lo sé. Yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Eso dice el verso 25. Esa frase a mí me anima para predicar de Cristo. Yo no tengo que conocer toda la Biblia para vivir, para hablar de Cristo. Yo solamente puedo dar el testimonio de decir, yo era un hombre perdido, ahora soy salvo por Cristo. Y eso es una tremenda predicación. Que la gente sepa que era un hombre perdido, pero ahora soy salvo por Cristo. En otras palabras, lo que este hombre dijo, yo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero yo sé que Cristo vino a mi vida, perdonó mi pecado, me salvó. Sé que era un pecador perdido y ahora sigo siendo pecador, pero salvo por Cristo. Él me salvó. Y allí entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Mire, léalo así, rapidito. O como se dice por Santa Cruz, rapidingo. Mira allí, hermano, versículo 34. Después que este hombre había podido ver, hermano, dice versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga, como a alguien pueden expulsar de la iglesia. Le dice, tú quieres enseñarnos a nosotros, con su orgullo, los líderes religiosos, nosotros que sabemos todo. Y lo expulsaron. Pero mire lo lindo de esta historia, no se la iba a leer, pero quiero que la conozca bien. Mire cómo dice el verso 35, y oyó Jesús que la habían expulsado. Siempre se entera el Señor cuando alguien es expulsado, despreciado, olvidado, abandonado. Dice la palabra, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué encuentro tremendo, ¿no? Hermano, le dice el Señor Jesucristo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dice, ¿quién es, Señor? Para que yo soy, lo estás viendo, soy el autor de esta obra, del que te ha devuelto la vista, para que pueda ver con sus ojos al Salvador, para que pueda contemplar su majestad, su gloria. Ese hombre estaba enfrente de Dios, y él dijo, sí, creo, Señor, y le adoró, cayó sobre sus rodillas para adorar a Dios, para adorar a Jesús. ¡Qué maravilla! Dios,
con el barro en sus manos. Estaba haciendo una obra preciosa. Ese hombre era tierra común, olvidada, abandonada, pero el Señor lo puso en sus manos y trabajó en ese barro, y ahora era un fruto maravilloso, y salió a dar testimonio del Señor. Y salió a hablar acerca del nombre de Cristo. Pero no solamente él, hermano, hubo un hombre que se llamaba Simón. En algunas etapas de su vida le llamaron Cefas. Ese nombre Cefas significa dubitativo, el que duda. Y Dios transformó a ese hombre, a ese barro, lo transformó en Pedro, que quiere decir una roca indestructible. Simón, Cefas, Dios, hermano, trabajó en ese barro, trabajó con sus manos en esa vida y lo hizo en una roca. Le dice el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Y había un hombre perseguidor, un hombre que maltrataba a los cristianos, hombres y mujeres. La Escritura dice que los arrastraba y los llevaba delante de los jueces. La historia lo identifica como Saulo de Tarso. Pero Dios un día miró en ese barro y en aquel camino a Damasco, Cristo resucitado se le cruzó. Y aquel barro inmundo fue salvo y se transformó en el apóstol Pablo. Hermanos, un día un ladronzuelo le robó a su amo, al pastor de Colosas, que se llamaba Filemón. Este hombre se llamaba Onésimo, era un hombre inútil, y luego en esos vaivenes de la vida terminó en una cárcel, y en esa cárcel estaba el apóstol Pablo, no por ser delincuente, sino por ser un predicador del Evangelio, y Pablo lo ganó a Onésimo para Cristo, y le escribió a su amo Filemón, dice, mira que te lo envío, porque ahora a ti y a mí nos es útil. Oh, Dios trabaja en el barro y hace obras maravillosas. Aquella mujer, María Magdalena, de la cual había el Señor quitado 7 demonios de su vida, esa mujer siempre estuvo al lado del Señor, sirviendo al Señor, y fue la primera que estuvo en el grupo de los que vieron resucitado a Cristo. Siempre estuvo acompañando al Señor junto a la cruz, junto a la tumba. Una mujer que era un barro inmundo. Dios hizo una obra maravillosa en ella. La mujer samaritana, aquella mujer que venía de una campaña inmoral, tenía como 5 maridos y el que vivía con ella no era su marido, una mujer que tenía un alma marcada por el pecado, y el Señor le dijo, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Y esa mujer dijo, dame, Señor, esa agua. Y fue y entró al pueblo y dio testimonio y dijo, yo he encontrado al profeta. Y vino aquella multitud a escuchar al Señor, y le dijeron luego a la samaritana, ahora ya no creemos solamente por tu palabra, ahora nosotros hemos encontrado al Salvador del mundo. Barro común, pero el Dios que está acostumbrado con trabajar el barro con sus manos, hace obras maravillosas. ¿Qué tal aquel endemoniado gadareno que habla Marcos capítulo 5, aquel hombre que tenía una enorme cantidad de demonios que se metieron en los cerdos? El Señor le liberó, le salvó, y ahora le dio esta encomendación. Le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas es Dios contigo. Hermano, el barro más apestoso del mundo, Dios que tiene esa costumbre de trabajar con barro en sus manos, hace vasijas preciosas. Algunas son de honra, otras son vasijas de misericordia, otras son vasijas escogidas, y otras son vasijas restauradas, y a todas las usa el Señor. Nosotros tenemos que dejar que el divino alfarero trabaje en nuestra vida y haga de nosotros una vasija de alto precio. Dios le gusta modelar el barro, hermano. Dios le da forma, Dios le da vida. Y dice la Escritura, aquel que en nosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quiero animarles en esta noche a que nos pongamos en las manos del divino alfarero. Dios sabe cómo trabajar el barro con sus manos, y aquello que es común en sus manos puede ser algo fuera de lo común para gloria y honra de su santo nombre. Si nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios en esta hora, a dar gracias a Dios por su palabra. Puestos de pie, hermanos, vamos a hablar con el Señor. Si Dios hoy ha hablado a su vida, quizás hay algo que usted tenga que comentarle al Señor. Quizás usted es un barro caído, nadie puso atención en usted, quizás ha sido maltratado o olvidado,
Quizás está desilusionado, decepcionado con una iglesia, con un pastor, con hermanos en la fe. Yo no sé qué puede ser su vida, pero hoy usted puede ponerse en las manos del divino alfarero. Él sabe cómo trabajar en el barro y cómo hacer cosas grandiosas y cómo hacer cosas valiosas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Y que ella venga para fortalecer nuestra vida, para animar nuestra vida, para ayudarnos a tomar decisiones que traigan nuevas bendiciones a nosotros y que lleven honra y gloria a tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, bendice cada persona aquí en este